Bienvenidos una vez más a Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y pues bienvenidos nuevamente a este espacio donde vamos a dialogar sobre los balances de gestión de nuestra Universidad Surcolombiana, mirando con diferentes dependencias cómo nos fue en el 2024. Mi nombre es Tania Marcela Montano Cardoso y los estaré acompañando con el apoyo en el máster de Erika Marcela Chausoto, Laura Milena Garzón Obando y en la parte de medios sociales, Pedro Robinson Rada Titimbo. Hoy hablaremos acerca de la Dirección General de Currículo de nuestra Universidad Surcolombiana. Conoceremos pues en primera medida de qué se encarga esta dependencia y por supuesto cómo nos fue en el 2024. Para ello nos está acompañando su director, él es el profesor Marlio Bedoya Cardoso. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias por la invitación y pues es chévere estar nuevamente acá en este espacio. Vale, profe, pues gracias por estar aquí con nosotros pues nuevamente. Y para empezar, comentémosle a nuestros oyentes o contémosle de qué se encarga Currículo, cuál es la razón de ser, pues por si alguno de nuestros oyentes nunca ha escuchado o no tiene idea. Ok, bueno, la Dirección General de Currículo es una dependencia en la cual llegan los documentos de todos los programas que van, por ejemplo, a hacer la renovación del registro calificado. Entonces los aspectos curriculares de ese programa deben llegar para revisión a la Dirección General de Currículo en un comité que se llama Comité Central de Currículo, que se reúne cada 15 días, en el cual participa un docente por cada facultad. Existe también la representación, se invita a que participen también los estudiantes, un egresado, y participa también la vicerrectora y pues quien les habla, ¿cierto? Entonces todo lo que son temas curriculares se discuten en ese seno y se toman decisiones. Entonces otros documentos que llegan ahí son los de los nuevos programas que se van a crear en la Universidad Surcolombiana después de ser aprobados por el currículo de la facultad, y la facultad llegan a la Dirección General de Currículo para que revisemos completamente el documento y que el documento contenga todas las condiciones de calidad que exige el Ministerio de Educación Nacional para que se pueda ofertar un programa en Colombia. Vale, profe, con pues esta idea general de lo que se hace desde la Dirección General de Currículo, pues vamos a empezar ya a mirar cómo nos fue en 2024. Pero antes de hablar de estos temas puntuales de renovación, miremos que hay una nueva política de currículo, pues explicarle a nuestros oyentes, porque esto fue del año pasado, cuáles son esos cambios que pues implica con lo que se venía haciendo anteriormente. Vale, listo. En cuanto a la aprobación de la política curricular de la institución, que fue aprobada el 19 de junio por el Consejo Superior Universitario, ella tiene en cuenta muchos elementos que tenía la política anterior, sobre todo lo que estaba relacionado con los créditos académicos y esa distribución de la relación de horas del trabajo directo del docente con los estudiantes. Entonces digamos que esa parte se conservó como venía desde el 2003, cuando sale el acuerdo 018 de ese año. Digamos se conservan elementos, sin embargo a este documento pues teniendo en cuenta la dinámica de la educación, pues nos vimos en la necesidad de integrarle, ¿cierto?, elementos necesarios para el currículo de todos los programas de la universidad, entre ellos lo que son las modalidades educativas, ¿cierto? Nosotros solo hablábamos de modalidad presencial. Entonces en este documento ya se habla de lo que es la modalidad presencial, la modalidad a distancia, la modalidad virtual, lo que es la modalidad dual y la modalidad híbrida, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cada una de estas modalidades tiene unos atributos muy característicos y que, por ejemplo, hay que tener claro aquí que la presencialidad, uno de sus atributos esenciales es que debe existir los encuentros en comunidad. Cuando hablo de encuentros en comunidad, ese encuentro entre el docente y los estudiantes debe ser físico, ¿cierto?, en un espacio localizado. Sin embargo,
También la presencialidad permite que los profesores puedan utilizar herramientas tecnológicas para el desarrollo de esos procesos formativos y que los estudiantes también vayan aprendiendo cómo manejar ese tipo de herramientas tecnológicas y adquieran de pronto competencias digitales pues que ahorita son muy importantes. Entonces el hecho de utilizar una herramienta tecnológica no convierte a eso en una modalidad virtual, y eso tiene que quedar bien claro. El hecho de que utilicemos una plataforma o como se está orientando, por ejemplo, ética, eso no convierte a ese programa en un programa virtual. El programa virtual tiene otros atributos que también utiliza herramientas tecnológicas, pero que tienen que tener claro que, por ejemplo, la modalidad virtual, uno de sus atributos es que todo se debe realizar a través de plataforma. Completamente todo, el estudiante no tiene por qué venir a la institución, él paga todo a nivel de utilizando medios educativos, los medios tecnológicos que se utilizan para eso, que las mediaciones son sincrónicas o asincrónicas, que generalmente las universidades fuera del mundo, cuando hablamos de modalidad virtual, pues utilizan mucho lo que es la parte asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Que no hay un encuentro entre el docente, ellos no coinciden en el tiempo ni en el espacio, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hablamos de una modalidad presencial que se orienta a través de una herramienta tecnológica, eso hace parte de la presencialidad. ¿Por qué? Porque existe una coincidencia en el tiempo entre el docente y el estudiante, pero lo que ocurre es una flexibilidad en cuanto a lo espacial. ¿Por qué en cuanto a lo espacial? Porque el docente se encuentra en un sitio y el estudiante está en otro. Generalmente esas actividades presenciales pueden utilizar otro tipo de herramientas, que es, por ejemplo, la simultaneidad. ¿Qué significa eso de simultaneidad? Que yo como docente esté, por ejemplo, en la aula híbrida que se inauguró en la universidad y que pueda estar ahí con unos estudiantes orientando mi asignatura, y que otros estudiantes que tuvieron problemas de movilidad, que hubo un derrumbe, bueno, que le pasó cualquier calamidad, él pueda conectarse a través de los medios tecnológicos, que pueda ver la clase desde su sitio, y entonces existe ahí una flexibilidad espacial. Y además de eso tenemos la ventaja de que si las clases son grabadas, el estudiante que incluso fue a clase de manera física pueda retomar y ver esos videos, que esa ventaja no la tiene la presencialidad, porque si usted en el momento con el docente le quedó alguna duda, pues usted no la puede, digamos, despejar si no encuentra al docente y le pregunta. Digamos que los avances tecnológicos son muy importantes y que ellos los integremos a nuestras actividades formativas dentro de la universidad son muy importantes. Entonces, esta política curricular toma en cuenta esos elementos, toma en cuenta unos principios importantes, unos enfoques, unas definiciones muy claras de lo que son los cursos teóricos, teórico-prácticos, y que estos no riñen con la normativa, digamos, la normativa que tenemos en la universidad. Por ejemplo, si un curso requiere de laboratorios, ¿cierto?, requiere de salidas de campo periódicas, pues ese curso es un curso teórico-práctico. Algunos docentes han dicho, bueno, y es que los cursos teóricos no pueden tener práctica, y pues por supuesto que sí. Tienen que tener claro ustedes que existe otra norma, que es el manual de convivencia de los estudiantes, que todavía está vigente, que es del 2004, donde también hay unas definiciones muy claras de lo que son los cursos teóricos, teórico-prácticos, y en los teóricos, ahí mismo su definición lo dice, que son cursos que pueden tener práctica. Lo que pasa es que no pueden tener salidas extramuro pagas por la universidad, pues porque solamente dentro del acuerdo 003 del 2012, si no estoy mal, que es el de requisitos de prácticas académicas en la universidad, estas solamente están permitidas para los cursos teórico-prácticos en la institución. Vale, profe, pues es importante también conocer esta nueva política curricular de nuestra Universidad Surcolombiana, para también conocer hacia dónde se está moviendo nuestra casa de estudios, y, como dice el profesor, de una u otra manera actualizar, porque son dinámicas que ya se están dando en el mundo, en el país y obviamente en nuestra región, y nuestra universidad no se puede quedar. No sé, profe, si iba a agregar algo más. Sí, se me quedaba que nosotros fijamos unos cursos institucionales, ¿cierto? Ajá. Esos cursos institucionales todavía los tenemos, por ejemplo, lo que es Constitución Política,
esa denominación cambiaría Constitución Política y Cultura de Paz, ¿cierto? Y hay otros cursos de ética, cambiaría por ética y bioética, seguiría comunicación lingüística, y pues los otros, digamos, son 6 créditos que pertenecen al componente básico institucional, y además de eso conservamos los 4 niveles de inglés como cursos del componente complementario institucional, que son requisitos de grado, ¿cierto? Son requisitos de grado igual que otro curso que se llama Cátedra Surcolombiana, que es un curso nuevo, que como requisito de grado no van a contar como créditos en el plan de estudios, porque son cursos, digamos, los de inglés sobre todo son cursos nivelatorios, que de una u otra forma la universidad les suministra la forma de cómo los estudiantes puedan adquirir esas competencias en una segunda lengua, y pues es una estrategia muy buena que ha adoptado la universidad. Nos damos cuenta cuando revisamos los informes de valor agregado que publica el ICFES cada semestre, vemos cómo ingresan nuestros estudiantes en pruebas, en las competencias de segunda lengua, la prueba de inglés, y vemos una vez se realiza el examen de Saber Pro. Entonces vemos cómo salen esos estudiantes, y vemos que, por ejemplo, los estudiantes que están en niveles más bajos, pues digamos, aumenta digamos, la competencia. Entonces digamos que son estrategias muy interesantes que tiene la universidad, como otras universidades como la Nacional, que también son cursos nivelatorios. Entonces son muy buenos. Dentro de esa política curricular también hay digamos, un apartado de transición. Nosotros nos encontramos en transición porque hasta julio del 2026, el próximo año, todos los programas de la universidad tienen que acogerse a esta nueva política curricular. Entonces dimos 2 años de transición. Entonces nos encontramos en ese momento, en esa fase de transición. De hecho, en currículo, en la Dirección General de Currículo, hicimos una circular y hemos ido a todas las facultades a socializar esa circular, informándoles a todos los profesores de la universidad, sobre todo a los jefes de programa, que tenemos hasta el próximo año, en el 2026, para integrar a nuestros currículos, a nuestros planes de estudio, la nueva política curricular, como le digo, los cambios de denominación, y también hay unos porcentajes que es necesario cumplirlos, y pues esos porcentajes se definieron teniendo en cuenta la misionalidad de la universidad y la parte de la formación integral con la que deben salir nuestros estudiantes, digamos, para el ejercicio de su vida profesional. Entonces, digamos que eso a grosso modo es lo que toca la política curricular, que fue el acuerdo 033, porque hubo otro acuerdo que sancionó el Consejo Superior en la misma fecha, que es el de la gestión curricular, y en este documento también se dan las funciones de los comités curriculares de programa, de facultad, y el Comité Central de Currículo, y quiénes son sus integrantes. Entonces son, digamos, como 2 políticas institucionales que se hicieron el año pasado, y además de las circulares que le comento, también hay una circular que damos como unos lineamientos sobre qué debe tener los nuevos, digamos, si un profesor está interesado en crear un nuevo programa, cuáles son los pasos o los elementos esenciales que deben tener esos nuevos programas. Está ahí un documento borrador. También cuando hay un cambio de plan de estudio, también propusimos desde currículo del Comité Central un borrador de acuerdo para que se les haga mucho más fáciles a los jefes de programa articularlo y tiene los elementos más claves. Y eso, digamos, como a grosso modo de las cosas que se hicieron el año pasado. Y pues no me acuerdo de algo más. Profe, para nuestros estudiantes o docentes que quisieran consultar pues este acuerdo, este documento, ¿en dónde se encuentra alojado? Este documento, pues nosotros lo tenemos en la dependencia. Sin embargo, por norma, los documentos se encuentran en la página de la universidad normativa. Vas a los acuerdos, al superior, luego acuerdos, año 2024, y ahí encuentras el 033 y el 034, que son los documentos que hablan de la política curricular y la gestión curricular. Es claro aquí tener en cuenta que, por ejemplo, en el de la gestión curricular,
ahí habla algo que no tenía ningún documento de la institución, y es que a los comités curriculares de los programas deben ir todos los profesores que hacen parte de ese programa, sobre todo los que son tiempo completo. Siempre tienen que participar porque los aspectos curriculares de un programa deben ser evaluados y analizados por cada uno de los profesores que hacen parte de ese programa académico. Bueno, ahí también existen unos cambios, como lo indica el profesor, en estos comités ya más de facultad, unas nuevas responsabilidades, nuevos participantes, y pues la idea es conocer todo esto que tiene que ver con estos dos acuerdos, de cómo la política y la gestión curricular pues ha cambiado para nuestra Universidad Surcolombiana, y pues hay plazo, como nos dice el profesor Marlio, hasta el 2026 ya para entrar de lleno. Estamos en proceso de transición. Profe, usted nos decía al principio, nos hablaba sobre el tema de registros calificados, renovación, que son procesos que se deben estar haciendo cada cierto tiempo con cada uno de los programas de nuestra casa de estudios, tanto de pregrado como posgrado. ¿Cómo nos fue con esto en el 2024? Bueno, pues dentro de los programas que revisamos el año pasado que estaban en renovación, entre ellos me acuerdo del de biología aplicada, el de administración de empresas, bueno, administración de empresas estaba en ese proceso, el de física, revisamos también el de ingeniería agrícola, el de la licenciatura en educación infantil. Esos fueron los que revisamos. Unos de esos están en proceso de renovación, otros, por ejemplo, el de física, el de biología aplicada, creo que ya los renovaron. En cuanto a nuevos programas que hemos revisado, que esos, digamos, son como las principales funciones que se tienen en la Dirección General de Currículo. Del año pasado se revisó el del doctorado en Derecho Constitucional, que de hecho ya fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. También se revisó el documento de la maestría en Ciencias Ambientales, que va a ser parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Se revisó también el de la maestría en Salud Pública, el documento también de la maestría en Derecho Público y el de la especialización en Derecho Informático y con énfasis en los medios de prueba. Otros dos documentos que se revisaron son dos nuevas especializaciones que se quieren abrir en la Facultad de Ingeniería. Una de ellas es la especialización en infraestructura vial y la otra de ellas es en estructuras. Esos dos programas que ya les hicimos las respectivas revisiones al caso van a ser defendidos el próximo miércoles, y es muy probable que este año tengamos dos nuevos programas de especialización en la Facultad de Ingeniería. Eso es en lo que me acuerdo de lo que se hizo y lo que se revisó en cuanto a esos programas. Nuevos programas. Profe, me gustaría, pues de manera también breve, porque sé que es todo un proceso, explicarle a nuestros oyentes cómo se hace, ¿sí? Porque usted nos está hablando de nuevos programas, pero hay que explicar que es todo un proceso, hay unos estudios, y como que no es que una idea que salió y ya se pasa y se aprobó y listo, no, sino que hay todo un proceso, hay muchos elementos internos que se deben tener en cuenta, como requisitos también desde, bueno, ahora se me olvida, desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Para estos nuevos programas, algo así pues, como para hacer ese mapa mental. Ok, listo. Como lo acabas de mencionar, un estudio nace de un análisis de factibilidad y de necesidades del entorno, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese estudio que se hace, entonces se identifican cuáles son las necesidades de las nuevas ofertas que demanda la comunidad, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esas necesidades, pues, digamos, un grupo de profesores se reúne y dice, bueno, vamos a crear la especialización en infraestructura vial, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esas inquietudes de los docentes, entonces, como le digo, hay un documento borrador que sirve de apoyo para que los profesores inicien esos procesos que responden a todas las 9 condiciones que tiene que tener un programa para crearse, y esas 9 condiciones las exige el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, una vez los profesores han llenado todas esas 9 condiciones y que haya, por ejemplo, coherencia en la denominación,
que estamos hablando ahorita de los resultados de aprendizaje, de las competencias, de los perfiles, ¿cierto? Porque los perfiles pues deben tener de forma general las competencias, y de las competencias nacen los resultados de aprendizaje, que son esa forma como uno puede evidenciar cómo sale el estudiante. Y una vez que el documento esté completo con esas 9 condiciones, es aprobado por la facultad. Primero currículo y luego a facultad. De la facultad llega a Comité Central de Currículo, y desde hace 2 años nosotros definimos en currículo, o 3 tal vez, desde que estoy a cargo de la dirección, que los documentos que llegaban a currículo no deberían demorar más de 2 meses en que todos le hiciéramos las observaciones, pues porque habían documentos que se tardaban mucho más tiempo en hacerle esa revisión. Entonces, después de que se hace esa revisión, se le entregan las observaciones que nosotros consideramos a los gestores de ese proyecto, y si son pues muchas, pues el documento tiene que devolverse completamente. Si son muy pocas, simplemente el docente dice, no, ya tengo todas las observaciones. Entonces, una vez que revisemos que ya haya hecho todas las observaciones, o la gran mayoría, porque es posible que diga, no, esa observación no la quiero hacer, y la justifica, nosotros fijamos una fecha de sustentación del profesor. Entonces el profe llega, él sustenta ese proyecto. Una vez que él sustenta ese proyecto, nosotros como comité central damos un aval. Ese aval, junto con los documentos maestros, van al consejo académico. El profesor también va a hacer una defensa en el consejo académico, hace una serie de preguntas, y ellos conceptúan también, dan un aval, el consejo académico da un aval. Con este aval van al consejo superior. Y finalmente, por normativa, por el 075 y el del 94 y el 059, el órgano competente que tiene las funciones de aprobación de un nuevo programa de la institución es el Consejo Superior Universitario. Ellos finalmente hacen un acto administrativo, un acuerdo de creación del programa en la universidad. Ya con ese acuerdo, con el documento maestro, con el PEP, que es el proyecto educativo del programa, todos los microdiseños curriculares, el estudio de factibilidad, llegan a currículo con el acuerdo. Esos documentos se suben a plataforma, y se espera pues que el Ministerio de Educación revise esos documentos, luego envía a pares para que haga la evaluación, y posteriormente pues da un concepto viable de aperturar o no aperturar a través de una resolución. Ese es un proceso de más o menos ¿cuánto, profe? Pues mire que el doctorado en Derecho Constitucional, un programa que revisamos nosotros hace como un año. Nosotros revisamos ese documento hace un año más o menos, se hicieron las observaciones, y creo que como a mediados de año el ministerio se pronunció. O sea, fue muy rápido, o sea, nunca había sido tan rápido pues. Pero eso sí depende de las personas que designen para ello, ¿no? Y además de eso, cómo esté también el documento estructurado. Claro, sí, señor. Porque pues hay documentos que llegan a currículo y pues pues no están, digamos, como bien elaborados. Nosotros, por ejemplo, hemos revisado los documentos el año pasado de la creación del modelo para los programas de ciclos propedéuticos que se piensan unos programas en la Facultad de Ingeniería. Dentro de ellos está ingeniería agronómica, arquitectura, ingeniería civil por ciclos, software y agroindustrial por ciclos. Hasta ahora pues los documentos llegaron, el aval llegó de facultad el año pasado, entonces estamos en proceso de revisión de esos documentos, como están por ciclos propedéuticos. ¿Qué significa ciclos propedéuticos? Que va a haber una titulación intermedia. Entonces un estudiante ingresa a un programa, por ejemplo al de agronomía. Entonces cuando pasan determinados 2 años, entonces ese estudiante podrá salir, por ejemplo, técnico en producción agrícola. Después de pasado 3 años y cumpliendo todo lo que es el componente propedéutico, él puede titularse como tecnólogo en parasitología, digamos así. Y al final, cuando ya pasa todo su proceso, él pues obtendrá el título de ingeniero agrónomo, ¿cierto? Entonces, digamos, estas estrategias de cómo desarrollar la parte curricular de un programa
se llama ciclos propedéuticos, y pues son una forma de también minimizar la deserción de los estudiantes y que además de ellos puedan tener una incorporación temprana al mercado, ¿cierto? Porque ya tú teniendo un título técnico profesional, tecnólogo profesional, ya puedes iniciar a laborar en una empresa. Y además de eso, pues también ayuda con la parte de lo que es los indicadores de deserción, y estamos, digamos, como luchando con esas estrategias de propedéuticos con el estudiante que he llamado yo jocosamente el estudiante de Patricia Fernández, ¿no? Que es el que estudia 6 semestres en la San Marino y pues al final no sale de nada, y pues con esto se ayuda a ese tipo de estudiantes y que, como les digo, puede tener una inserción temprana al campo laboral. Listo, vale, profe. Pues igual de estos procesos también vamos a estar muy pendientes porque son procesos nuevos que vive nuestra casa de estudios. Miremos acreditación, profe, cómo desde la Dirección General de Currículo del equipo de trabajo y bueno, todo lo que se tiene que realizar, pues se apoya al tema de calidad, ¿sí? De programas, pero también teniendo en cuenta la acreditación institucional, que pues hace rato le estamos apostando a ello. Ok, bueno, en cuanto a la acreditación, pues existe la oficina que es el SIAC, ¿no? Es como el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad. Ellos son los encargados de revisar los documentos y los informes y los planes de mejoramiento de los programas que están acreditados en la institución. Aquí pues hablamos de ya factores, no condiciones de calidad, y pues nosotros sobre todo estamos encargados de lo que es la parte curricular, ¿cierto? Ahí pues nosotros nos enfocamos, les hemos dicho, porque de hecho el profe Carlos Ardila, que es el director del SIAC, él hace parte del currículo actualmente. Eso fue uno de los nuevos cambios del artículo del acuerdo 034, él hace parte del Comité Central de Currículo, y ahí pues se tienen que discutir los aspectos curriculares porque todos los programas tienen que adaptar dentro de su currículo las nuevas políticas, tanto pues la política institucional está alineada con la política nacional. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es revisión de esos documentos. ¿Qué hay en currículo como estrategias? Pues hay una estrategia en forma de taller, ¿cierto? Una metodología en forma de taller para que todos los programas hagan esos talleres para, por ejemplo, redefinir o evaluar lo que es el perfil del egreso, ¿cierto? Del estudiante, hay otro taller de competencias, ¿cierto? De cómo declarar las competencias a través de ese perfil que nosotros hemos declarado, esa promesa de valor que como institución le ofertamos a los estudiantes. Entonces siguen las competencias y finalmente hay otro taller que habla sobre resultados de aprendizaje. Entonces están también esos talleres en la Dirección General de Currículo y todos ellos apuntan a lo que son los aspectos curriculares y pues ayuda a los programas. Pero digamos que eso es como lo que nosotros hacemos y como estamos integrados con aseguramiento de la calidad. Sí. Obviamente pues también tenemos digamos unas posiciones en cuanto a cuáles son las conveniencias para la universidad, por ejemplo. Entonces les comento que, por ejemplo, el programa de Ingeniería Agrícola, que actualmente se encuentra en extensión en las sedes, ¿cierto? Está en Pitalito, Garzón y La Plata. Esos programas, al estar en extensión, porque fueron, digamos, antes del decreto 1330 del año 2019, esos programas cuentan como 4 programas en la universidad. ¿Qué significa que cuenten como 4 programas en la universidad? Que cuando la universidad se vaya al proceso de acreditación son el número de programas acreditados sobre el número de programas acreditables, como está actualmente, ¿no? Y si ese porcentaje da muy bajo, pues entonces cuando la universidad lee la acreditación se la pueden dar por 4 años o por 6, o sea, dependiendo de ese porcentaje, también depende de los años que le den la acreditación a la universidad. Entonces, como estrategia, por ejemplo, el programa de Ingeniería Agrícola ha hecho la solicitud para ir por un registro único, como está por ejemplo Contaduría y creo que Administración de Empresas, tiene un registro único. ¿Qué significa tener un registro único? Que es un único programa, ¿cierto?
con un único SNIES que no tiene un registro calificado independiente, sino que está ampliado a las sedes. ¿Por qué? Porque actualmente funcionamos como ampliación. ¿Qué significa que funcionemos como ampliación? Que no existe ningún cambio en cuanto a la denominación del programa. Allá se llama Ingeniería Agrícola igual que acá. La titulación es Ingeniero Agrícola igual que acá. El componente, los aspectos curriculares, lo que es el componente formativo y otros componentes son los mismos, tienen que ser los mismos, ¿cierto? Vienen siendo orientados los mismos. Existe pues un componente pedagógico que ese sí es similar. ¿Por qué? Porque no son los mismos docentes. Entonces si hay componentes, ¿cierto? Y condiciones que son similares a las de las sedes. No tenemos la misma infraestructura, ¿cierto? No tenemos la misma biblioteca, ¿cierto? Entonces, como no tenemos las mismas cosas en las sedes, por eso esas condiciones son similares. Las otras sí deben ser condiciones iguales, ¿cierto? Como las que le mencionaba actualmente. Entonces, eso para la universidad es ventajoso. ¿Por qué es ventajoso para la universidad? Porque una vez se modifique el registro calificado de Ingeniería Agrícola sede Neiva como registro único, pues va a contar como un programa ampliado a las sedes, no como un programa de Ingeniería Agrícola acreditado y que está en todas las sedes y que cada una cuenta con registro calificado independiente. Vale, profe. Miremos 2025, profe. ¿Cómo está planeado? ¿Cuáles son como esos retos o grandes trabajos a hacer para este año? Bueno, para este año hay un montón de trabajo. Hay un montón de trabajo porque, como lo mencionaba anteriormente, están los programas de ciclos propedéuticos, ¿no? Está Ingeniería Civil por ciclos, Agroindustrial, Software, creo que también está. No sé si ya habrá llegado el de Arquitectura y el de Agronomía. Son 5 programas, pero como estos programas están por ciclos propedéuticos, eso significa que cada programa viene en 3 documentos. Entonces vienen 15 documentos por leer. Y sume 15 documentos y cada documento tiene aproximadamente entre 80 y 100 páginas. Pues más o menos, si tienen 100 son 1500 hojas por leer de esos 5 programas. Y teniendo en cuenta que ya nos llegó otro documento de la maestría en Ciencias Ambientales, que como ya le hemos hecho 2 observaciones a ese documento, entonces me imagino que ya viene mucho más pulido ese documento, y que pues también es necesario que lo abordemos. Hay otros programas de maestría que quieren adaptar como modalidad la modalidad híbrida, que es la modalidad presencial y la modalidad virtual. Entonces también esos documentos están haciendo fila y debemos dar una respuesta rápida a esos programas para que le informemos al ministerio que se van a poder, digamos, tomar esas decisiones. Y pues eso es, digamos, como que lo que se nos viene es continuar con ese proceso de revisión de los aspectos, de la condición de aspectos curriculares y todo lo que está relacionado con el currículo, los registros calificados y todo lo que tiene que ver con el currículo en la acreditación de los programas acreditados, de las renovaciones, de los nuevos planes de estudio que tienen también. Los planes de estudio tienen que seguir un conducto que está dentro de la universidad y teniendo en cuenta las funciones, ¿no? Entonces, cuando las modificaciones son sustanciales a la luz de la normativa nacional, el decreto 529 del año 2024, ahí nos dice cuáles son las modificaciones sustanciales. Por ejemplo, una modificación sustancial es cuando yo le cambio de denominación al programa. ¿Qué significa cambio de denominación? Que ya no se va a llamar, por ejemplo, Ingeniería Agrícola, sino Ingeniería Agrícola con énfasis en. Entonces yo ya le estoy cambiando una denominación del programa porque le estoy cambiando una nueva titulación. Al cambiarle, pues estoy cambiando un montón de cosas al programa. Entonces eso es una modificación sustancial. Otra modificación sustancial es, por ejemplo, ahorita está lo de los ciclos propedéuticos de, por ejemplo, tenemos ya Ingeniería Civil. Sí, señor. Pero hay una propuesta de tenerlo por ciclos propedéuticos. Si Ingeniería Civil dijera, no, yo me voy también por ciclos propedéuticos, eso es una modificación sustancial. Y otra modificación sustancial es que haya una ampliación del lugar de desarrollo.
¿cierto? Es que tengamos, no sé, medicina acá y digan, no, lo vamos a vitalito, a medicina. Eso es una modificación sustancial. Otra modificación sustancial es que, por ejemplo, la universidad haya perdido la acreditación. Entonces también eso sería una modificación sustancial ahí dentro de los documentos. Todas esas modificaciones sustanciales tienen que ser aprobadas por el Consejo Superior Universitario. Todas, ¿cierto? Todas esas modificaciones tienen que ser aprobadas. ¿Y el conducto cuál es? Va a facultad, facultad currículo, currículo también da un aval, va a consejo académico, da su aval, y finalmente con esos avales el Consejo Superior los aprueba, ¿cierto? Cuando estamos hablando de planes de estudio, porque hay un cambio en la malla curricular, se cambiaron unos cursos, se disminuyeron los semestres, se cambiaron los créditos, esas modificaciones no son sustanciales. Como no son sustanciales esas modificaciones y tienen que quedar a través de un acto administrativo, que es un acuerdo, el órgano en la universidad que está facultado para hacer eso son los consejos, es el consejo académico, no los consejos de facultad. Entonces el consejo académico, basado en el, creo que es el inciso 11 del artículo 38 del acuerdo 075 del 94, el que tiene esa función es el consejo académico de la universidad. Entonces los consejos de facultad no pueden extralimitarse en sus funciones y aprobar acuerdos que no son de su corte, no hacen parte de sus funciones. Listo, profe, pues como usted lo ha indicado, trabajo es lo que hay para este 2025, siempre pues como hablamos desde las diferentes dependencias en pro de nuestra universidad, en pro de la comunidad y de la región. Profesor Marlio, agradecerle por acompañarnos el día de hoy, ayudarnos a conocer más de las funciones de la Dirección General de Currículo, de estos cambios de 2024 y por supuesto lo que viene para este año. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes y pues siempre es importante que existan estos espacios para socializarle a la comunidad lo que se están haciendo, porque pues la gente tiene que saber lo que se está trabajando, ¿cierto? Lo que se hace y cuáles son los, digamos, como los procedimientos a seguir para todo lo que está relacionado con la universidad. De todas formas, muchísimas gracias por la invitación y pues vale, profe, siempre estaré atento a estos espacios. Vale, nuevamente muchísimas gracias. También agradecemos a toda nuestra audiencia por estar muy atenta de la programación de nuestra estación radial. En el máster nos acompañaron Laura y Erika, en medios sociales Pedro Robinson Radati Timbo y en la parte periodística, quien se despide de ustedes, Tania Marcela Montano Cardoso. Que tengan todos un excelente día.